Muchas gracias, distinguidas autoridades y a todos los presentes. Voy a ser concreto en presentar este trabajo que, por cierto, para la Academia Boliviana es significativo y de vital importancia. Hemos titulado Teoría de la Prueba. Después de los contactos que hemos tomado con el profesor Jordi, en este trabajo se encuentran 3 trabajos. Uno, o el primero, del profesor Michele Tarufo. Uno de los trabajos justamente muy interesantes de este profesor es la prueba de los hechos, la prueba de los hechos, justamente traducido aquí por el profesor Jordi. En este trabajo, este profesor Michele Tarufo nos presenta la concepción de la verdad y prueba dentro del proceso. Viene en idioma italiano, este profesor es italiano, hemos trabajado con el personal en la traducción, vinculando con la embajada italiana. Todo trabajo no siempre es de una vez, no siempre concluye. Seguramente los mismos lectores van a ir comentando, van surgiendo las críticas al mismo proceso metodológico de la elaboración de este libro. Otro es distinto al mismo contenido, que por cierto tiene que ver el mismo autor. Lo que más puedo resaltar de este trabajo es, surgen muchas palabras en la concepción del razonamiento probatorio. Hace rato, por ejemplo, de la exposición del profesor pueden surgir varias terminologías. Ejemplo, los estándares de la prueba. ¿Qué son los estándares de la prueba? ¿Cuáles son los estándares de la prueba? ¿Y cuál es otra vez la metodología de la exigencia mayor o exigencia menor de la prueba? Surgieron otras palabras, por ejemplo, el de la falibilidad, el tema de la fiabilidad, el tema de la probabilidad. Aquí surge, por ejemplo, el tema de la plausibilidad. Otro, por ejemplo, el tema de la certeza. En esta concepción, cuando habla de verdad, no existe verdad absoluta. Existen aproximaciones. Entonces, en un proceso, lo que se corrobora es o son los hechos que realmente suceden, pero esos hechos en la práctica jamás pueden repetirse en un proceso. Entonces lo que se presenta, lo que presentan los abogados, lo que nos esforzamos en los memoriales son hechos descritos. En otras palabras, los hechos descritos son objeto de corroboración en los procesos, no los hechos en sí. Bajo esa concepción nos presenta la concepción de la verdad en el proceso. Entonces no se demuestran verdades absolutas, sino depende de la probanza o la corroboración o la constatación de los hechos descritos. Aquí nos ha presentado el profesor Jordi, por ejemplo, varias terminologías. Ese es uno de los primeros trabajos. El segundo trabajo justamente es presentado por el profesor Jordi Ferrer, titulado Los poderes probatorios del juez y el modelo de proceso. Justamente habría que todavía que discutir los modelos del proceso, acusatorio, adversarial. Incluso aquí hay un tema interesante en el caso de los pueblos indígenas, cómo catalogamos más o menos los modelos, cómo conjugan en estos procesos. Entonces, aquí el profesor, lo que yo puedo remarcar es los poderes probatorios del juez. Otra vez se vincula aquí con los estándares de la prueba. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde son los límites del juez? Ejemplo, proceso penal, proceso civil. ¿En qué modelo de proceso el juez toma más iniciativa en el tema de las pruebas y en qué modelo de proceso menos? Seguramente el profesor aquí un poco matizará este tema. El tercer trabajo es otro de los
profesional es Carmen Vázquez Rojas. Esta profesional está vinculada al trabajo de doctorado en la Universidad de Girona. Esta profesional es de Latinoamérica, mexicana. Nos presenta justamente, revisando la lectura, está vinculado a su tesis doctoral en el tema de la prueba pericial. Es un caso específico, un ejemplo, caso Daubert, vinculado al modelo estadounidense. De por sí, el tema del trabajo de la prueba pericial genera comentarios. Ejemplo, un juez, un caso de una prueba pericial lo toma, pero sin embargo, ¿cuál es el trabajo del juez, la incidencia respecto a esa prueba pericial? Si en el peritaje hay bastante conocimiento, mucha pericia, el juez ¿cómo va a ingresar a valorar? Pregunta eso, y en este tema está presentado estas incidencias. Con estas palabras, en el intento, en el esfuerzo, seguir trabajando en este tema de las publicaciones, tomar contacto con otras personalidades, con otros tribunales constitucionales. Ahí hay que seguir fortaleciendo, en el caso del Tribunal Constitucional, nosotros como personal, a nuestra Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, que seguramente tiene bastante trabajo. Este trabajo lo presentamos, resultado también del trabajo de todas las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional. Seguramente este es un inicio, más adelante seguiremos continuando, como hace rato expresaban, en coordinación también con los otros órganos y mejor con las universidades, aunque el Tribunal Constitucional en la pasada gestión hemos tomado bastante contacto con casi todas las universidades del sistema universitario de todo el país. En algunos casos, por ejemplo, se están llevando diplomados. Y más adelante, ¿por qué no pensar específicamente unos diplomados en el tema de razonamiento probatorio vinculado a los procesos constitucionales? Esto es el intento de contribuir a la academia con este pequeño trabajo que hoy día está viendo la luz, y lo propio seguramente va a tener también su sistema digital para todos, el acceso para todo lector que pueda tener. Con estas pequeñas palabras presentamos este pequeño trabajo, aprovechando la visita del profesor, aunque a lo mejor no hemos organizado, bueno, no interesa en el trabajo académico un poco improvisar, más vale un poco seguir emprendiendo este camino. Entonces damos la palabra para que pueda remarcar los puntos centrales del trabajo que se encuentran en este trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La tarde ya está siendo larga y no quiero cansarles demasiado. Quiero, eso sí, agradecer al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y especialmente a la persona de su presidente, el magistrado Petronilo Flores, la edición de este pequeño volumen con contribuciones de Michele Tarufo, Carmen Vázquez y mía. No sé en el caso de Michele Tarufo, sí al menos en el caso de Carmen Vázquez y en el mío, nuestra primera publicación boliviana, con lo cual también ese es un motivo de alegría. Además ha quedado bonito y me han puesto una foto bastante más joven, que es la que tengo en redes sociales, por otro lado, un poco para engañar al personal. Hay tres cosas que yo diría unen a los miembros, a los autores que publicamos en este volumen. La primera de ellas, que los tres, Tarufo, Vázquez y yo, trabajamos desde una misma concepción de la prueba y intentando desarrollar aspectos distintos de una misma concepción acerca de cómo debe ser la prueba en un procedimiento judicial. Y por tanto, aunque los tres trabajos abordan problemas distintos, lo hacen, digamos, como tres piezas de un mismo puzzle, de un mismo rompecabezas.
piezas distintas, pero piezas de un mismo juego. La segunda cosa que nos une es que todos los tres autores somos investigadores de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, aunque Michele Tarufo es profesor emérito de la Università degli Studi di Pavia, pero es investigador de la cátedra, y Carmen Vázquez es profesora en Girona e investigadora de la cátedra, y yo también. Y la tercera cosa que nos une es que los tres somos profesores en el máster de razonamiento probatorio, respecto de lo que ya se ha hecho mención anteriormente. Ahora nos une una cuarta. Hemos publicado conjuntamente este libro y estamos muy contentos por ello. El trabajo de Tarufo es un trabajo, yo diría, sobre una de esas premisas básicas de las que partía en mi conferencia. El punto de partida de mi conferencia era: el objetivo fundamental de la prueba en el procedimiento judicial tiene que ser la averiguación de la verdad. Eso puede estar limitado por la protección de derechos fundamentales, puede estar limitado porque no podemos buscar la verdad eternamente, el proceso tiene sus plazos, puede estar limitado por varias cosas, pero ese es el objetivo. Y al análisis de este problema y de esta tesis es a lo que dedica Michele Tarufo su trabajo. Yo diría que en nuestra cultura jurídica, digamos, de raíz romano-germánica y sobre todo de raíz romana, si se quiere decir de raíz latina, Michele Tarufo es seguramente el autor de referencia que en esta, digamos, expansión de los estudios sobre la prueba en nuestra cultura ha marcado un hito. Claramente fue pionero en hacerlo. No en el mundo anglosajón, donde tienen una tradición que viene desde mucho más lejos, pero sí en nuestra cultura. Y trabajos como la motivazione della sentenza civile, que si no recuerdo mal es del 76, es decir, un trabajo sobre la motivación de la sentencia en el proceso civil, cuando nadie escribía sobre esto, o la prova di fatti giuridici, la prueba de los hechos, que después se publica en castellano por mi traducción, que en versión italiana es del 92, de nuevo cuando prácticamente nadie estaba trabajando sobre estas cosas, y por tanto es un poco el maestro de todos los que nos estamos dedicando a estas cosas. Carmen Vázquez publica en este volumen un artículo sobre la prueba pericial en la experiencia estadounidense, y en particular afrontando las características propias del llamado caso Daubert, que marcó, es un caso en la Corte Suprema norteamericana que marcó digamos un antes y un después en el análisis de la prueba pericial en los procesos judiciales. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales a estudiar. ¿Cómo hacemos? Porque básicamente cada día más, por efecto de la evolución tecnológica, nuestra vida está rodeada de tecnología. Y cuando algunos hechos de nuestra vida son hechos relevantes en un proceso judicial, la tecnología que los rodea acaba siendo llevada al proceso judicial a través de pruebas periciales. Por tanto, la importancia de la prueba pericial en el proceso judicial es crucial hoy y será mayor todavía en el futuro. Pero sabemos muy poco sobre cómo manejar la prueba pericial en el proceso. Y una de las cosas que han pasado en estos últimos, sobre todo 10 años, especialmente en Latinoamérica, yo diría por la influencia del vecino del norte, es la expansión de la doctrina especial, de la doctrina Daubert, en muchos países latinoamericanos, y a veces incluso llevada a la propia legislación procesal, como es el caso de Colombia. Por lo tanto, lo que se hace en este trabajo es un análisis de esa doctrina estadounidense y un análisis de hasta qué punto esa doctrina estadounidense nos puede resultar útil a nosotros o no. Los trasplantes jurídicos, es decir, el copy and paste,
Los trasplantes jurídicos, pues a veces están muy bien, como los trasplantes de órganos, pero si no se comprueba la compatibilidad entre el órgano que se va a trasplantar y el cuerpo al que se va a trasplantar, se producen rechazos. Y en los trasplantes jurídicos pasa igual. Si copiamos una regulación de otro país sin tener en cuenta si esa regulación incorporada a nuestro ordenamiento va a poder funcionar o no, por tal como son otras características del ordenamiento, vamos a ir directamente al rechazo, directamente al fracaso. Entonces, no se trata de copiar la experiencia estadounidense en materia de prueba pericial, aunque sea más avanzada que la nuestra, si resulta que esa experiencia está delimitada por características que no coinciden con las de nuestros sistemas jurídicos y, por tanto, no van a encajar esas piezas. El trabajo de Carmen Vázquez versa sobre esto, analiza esos trasplantes, ese trasplante de la doctrina Daubert, las diferencias entre los sistemas, digamos, de raíz romano-germánica, como el boliviano, como el español, y con el estadounidense, y qué problemas tienen, qué problemas ahí se presentan. Por último, mi trabajo es un trabajo sobre los poderes probatorios del juez. En el boom de reformas procesales que se ha vivido especialmente en Latinoamérica, pero también en España, diría en este siglo XXI, en estos 20 años casi del siglo XXI, se han dictado más códigos procesales nuevos que en todo el siglo XX. Y ha habido una influencia especial, yo diría, en esos códigos procesales, de una ideología del proceso, de un modelo de proceso, de un modelo adversarial de proceso que es tremendamente crítico y antitético con un modelo anterior y contrario que denominamos inquisitivo. A mí las discusiones de etiquetas me interesan muy poco. Y a diferencia de lo que sucedía con la verdad y con las señoras embarazadas, el del inquisitivo y adversarial es una distinción que no es categórica, sino gradual. Todos nuestros sistemas procesales contienen características de uno y otro modelo. Son más o menos adversariales o más o menos inquisitivos. Todos. También el norteamericano, también el inglés, el alemán, el francés, el italiano. Pero a veces sucede que tenemos la tendencia a hablar desde la ignorancia, incluso a pontificar desde la ignorancia. Y hablando del sistema adversarial y en las reformas que se han producido en Latinoamérica y en España, especialmente para el proceso civil, pero no solo, se ha venido a decir que en un modelo democrático de proceso, esto es adversarial, el juez no tiene que tener poderes probatorios, porque eso afecta a la independencia judicial, a la imparcialidad. El juez debe ser un sujeto pasivo en el procedimiento, sin ningún poder probatorio. Y todo esto en nombre de un acercamiento a un modelo adversarial que tomamos fundamentalmente de Estados Unidos. Bueno, se producen dos pecados de ignorancia aquí. Primero, no se suele decir tomado de Estados Unidos, sino del common law, pensando como si Estados Unidos fuera el common law. Yo vengo de hacer una estancia de investigación de 5 meses en Inglaterra y los ingleses dicen, los estadounidenses no tienen ni idea del common law. El common law somos nosotros. Los estadounidenses son raros. Pero los sistemas de common law, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Inglaterra, Escocia, Irlanda, son iguales que el inglés, no iguales que el norteamericano. Por tanto, el sistema norteamericano no puede tomarse como modelo para hablar del common law. Primer punto. Segundo punto. En los sistemas de common law, tanto el norteamericano como el inglés y sus derivados, los jueces tienen poderes probatorios.
Y en Alemania los jueces tienen poderes probatorios. Y en Francia los jueces tienen poderes probatorios. Y en Italia los jueces tienen poderes probatorios. ¿Qué ejemplos quieren? Entonces, ¿de dónde estamos copiando? Desde luego, no de un modelo como el estadounidense o no de un modelo como el inglés, de common law, donde tienen sistemas adversariales, pero el juez tiene poderes probatorios. ¿Y por qué tiene poderes probatorios? Porque se considera que es relevante a los efectos de la búsqueda de la verdad. Y no se piensa que eso les convierte en un sistema inquisitivo. Se piensa que la gobernanza del proceso es algo que deben compartir el juez y las partes. Y que, por tanto, el juez tiene que también tener poderes probatorios, no incompatibles, no alternativos, sino complementarios a los poderes probatorios de las partes. Bueno, lo que intento hacer en este trabajo es, uno, mostrar que los poderes probatorios del juez no son solo el poder ordenar pruebas de oficio, sino que hay otros poderes del juez en materia probatoria y que deben tenerse todos en cuenta para ver cómo diseñamos el procedimiento. Y dos, cómo son compatibles esos poderes probatorios con los distintos modelos de procedimiento. Y muchas veces cuando queremos diseñar un procedimiento judicial, es decir, cuando queremos diseñar un código procesal, tenemos que pensar fundamentalmente en cuál es el modelo de proceso y el modelo de juez que estamos promoviendo. Añadiría algo fundamental. Estamos hablando de los jueces, pero no hay proceso judicial, no hay modelo de proceso judicial, no hay código de procedimiento que pueda ser exitoso con malos abogados. Y por tanto, buena formación de abogados y buena formación de jueces hacen a un buen sistema casi más que un buen código. Casi más que un buen código, ¿no? Malos abogados pueden hacer más necesaria la intervención del juez en materia probatoria. Mejores abogados pueden hacer menos necesaria en los casos concretos la intervención del juez en materia probatoria. ¿De acuerdo? Por tanto, también podemos trabajar en esta línea y me parece que es muy importante que empecemos a reflexionar no solo sobre los códigos procesales, sino cómo estamos formando a nuestros profesionales jurídicos, jueces, fiscales, abogados, defensores, etcétera, etcétera. Cómo es la formación. Antes dije que en materia probatoria es muy pobre, pero seguramente no solo en materia probatoria. Entonces, en definitiva, tienen aquí un pequeño librito, son no sé cuántas páginas, pero como un centenar serán de páginas. A ver. 112 páginas, un pequeño librito con 3 ejemplos de discusión de problemas probatorios desde una concepción racional de la prueba hecha por 3 autores que compartimos un modo de ver fundamentalmente, aunque después en los detalles probablemente pudiéramos discutir algunos aspectos. Yo, por ejemplo, diría, a diferencia de Tarufo, y con esto concluyo, que por supuesto que existen las verdades absolutas. Es más, todas las verdades son absolutas. Lo que es relativo es nuestro conocimiento. Y en cambio Tarufo dice que las verdades son relativas al conocimiento. Yo no lo diría como lo dice él lo diría de otra manera. Bueno, esas son pequeñas diferencias, como es lógico, como es bueno que además se produzcan, pero dentro de una misma concepción teórica. Espero simplemente que si tienen la oportunidad de leerlo, les resulte de utilidad. Muchas gracias.